¿Sobre qué estuvimos aprendiendo el domingo pasado? Acerca del principio de lo primero. Diga conmigo el principio de lo primero. ¿Y qué es un principio? Es algo en lo cual nos fundamentamos, en lo cual establecemos nuestras vidas. Y Dios, hay algo que Dios no quiere hacer y que Dios no puede hacer, es que, vamos a ver quién se acuerda. El segundo. Dios no quiere ser el segundo en nuestras vidas. Dios no quiere que tú lo tengas en tu vida como un segundo plano. Por eso el primer mandamiento que el Señor nos regaló fue que amaríamos al Señor ¿con qué? Con toda nuestra fuerza y sobre todas las cosas. Quiero que me ayudes a predicar. Mira aquí a tu lado. Dios no quiere ser el segundo. Dios quiere ser el primero en tu vida. Y eso es un principio que tenemos que vivir cada día, ¿verdad? Que nuestras primeras palabras en la mañana sean para nuestro Dios, honrar a Dios cada día con nuestras vidas. Y estamos leyendo en Éxodo capítulo 3, el versículo 2, y nos enseña, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué Dios está diciendo? Dios está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo primero, está hablando de lo que sale de un vientre, todo lo primero, la primera cosecha, el primer fruto, ¿de quién es? ¿De quién es? Y entonces aprendimos que a Dios no se le dan primicias, se le traen primicias. Porque usted no puede dar lo que es suyo. ¿Sí o no? Usted puede dar lo que es suyo, pero cuando algo es de alguien y te lo pide, tú no le estás regalando nada. Tú le estás trayendo a esa persona lo que a él le pertenece. Y Dios establece un principio y dice, ¿sabes qué? Lo primero es mío. Y entonces en el mismo capítulo 13, el versículo 12 y 13 nos enseña algo. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz. Asimismo de todo el primer nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces aprendimos un principio, que del primogénito del cordero lo presentamos a Dios como un sacrificio. Pero el primogénito de los asnos tenemos que redimirlos. Y encontramos en estos dos versículos dos palabras poderosas. Una de ellas es sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y entonces nos enseña algo, dice, lo primero del cordero lo vas a entregar como un sacrificio. Y cuando nazca o tengas cría de tus asnos, como el asno es un animal impuro, ahí lo tienes que redimir. Y en esos versículos encontramos una simbología de lo que Cristo hizo. Cristo es el cordero inmolado que murió por todos aquellos asnos que estamos por aquí. Bueno, yo sí me siento un asnito porque yo estaba así como medio torpecito, medio bruto, medio apartado. ¿Verdad? Qué bueno por aquellos que nacieron siendo cordero. Mira que está a tu lado y dile, ay, tú tienes cara de cordero. ¿Sí o no? Algunos de los que están acá tienen cara de cordero, ¿verdad? Pero yo por lo menos sí reconozco que yo era un asno, ¿verdad? Un poco rebelde. Y entonces Cristo se entregó como ese sacrificio. ¿Para qué? Para redimirnos. Y aprendimos entonces acerca del poder de la sangre. Pero en este versículo, quiero que lo podamos leer nuevamente. El versículo 12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz. Y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Entonces encontramos algo fuerte acá y es que ese año, ¿cuántos quieren dedicar el 2024 para el Señor? Así que cuando hablamos de primicia, de entregar esos frutos, no es simplemente entregar un dinero o no simplemente entregar algo como sacrificio. Más que eso, lo que usted está declarando es que este año 2024 se lo estás dedicando a Dios. Y quizás algunos comenzamos mal, pero entonces aquello que quizás nació impuro, tenemos la oportunidad de redimirlo. Y yo creo que ese año 2024 no será un año más para mi familia ni para tu familia, sino que va a ser un año de redención. ¿Y qué redimir? Es que alguien toma la culpa que era tuya. Nosotros hicimos cosas malas, nosotros pecamos y aprendimos. Y los que estuvieron ayer en el lanzamiento, ¿cuántos vinieron al lanzamiento ayer? ¿Cuántos fueron edificados? Eso estuvo tremendo. Y aprendimos ayer acerca del principio de seguir la cuerda, ¿verdad? Un día esto se los enseño. No se los enseño para que venga su lanzamiento. Pero aprendimos el principio de seguir la cuerda, de seguir en nuestras vidas aquellas cosas que necesitan ser redimidas, áreas en nuestra vida donde Dios quiere traer redención. Y ayer el Señor trajo
una manifestación increíble y muchas familias fueron redimidas de maldiciones que ni siquiera sabían. Y eso lo podemos lograr a través de la sangre de Jesús. Pero dice algo interesante, dice, mas todo primogénito de asno, dice, redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, mire lo que dice, ¿qué dice? Quebrará su cerviz. Y la cerviz es esta parte aquí que está por nuestra, cuando lo que está como entre nuestro cuello y la espalda. ¿Cuánto lo pueden ver en la pantalla? Coloque su mano ahí sobre su cerviz. ¿Usted sabe lo que es desnucarse? Cuando alguien te da un golpe aquí en tu cerviz y quedas listo allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí el Espíritu de Dios me habló algo. No sé cuántos se van a identificar conmigo, pero muchos quizás en el 2022, 2023, 2021, 2020 y un poquito más para allá atrás han tenido sus finanzas desnucadas. ¿Cuántos lo reconocen? Vamos a levantar manos aquí. Los amén no los puedo contar. El Señor me daba esa palabra. Muchos han tenido sus finanzas desnucadas. Muchos han estado sobreviviendo. Muchos han estado, ¿sabes por qué? Porque no hemos aplicado o no hemos aprendido el principio de honrar a Dios con lo primero. No hemos aprendido a redimir nuestras finanzas, a redimir nuestras vidas, a redimir nuestro negocio, a redimir nuestros hijos. Y por eso quizás hemos tenido años donde nuestra cerviz ha estado siendo quebrada. Y mira lo que dice, que si ese asno no era redimido, literalmente tenías que darle un golpe acá y desnucarlo. Pero ¿cuál era la opción? Tenía dos opciones: o redimir el asno o quebrarle la cerviz. Quiero que mires al que está a tu lado. ¿Qué vas a hacer en el 2024? ¿Vas a redimir tus finanzas o van a seguir quebradas? Vamos, mira, ábrele así bien los ojos. Dile, ¿vas a redimir tus finanzas? ¿Vas a redimir tu vida? ¿O vas a vivir quebrado? Y habla, y es algo interesante porque dice, vas a redimir. Y ahí la palabra redimir literalmente es desnucar, es matar. Y cuando alguien era desnucado era el que le daban por un golpe y automáticamente la persona moría. Y muchos quizás hemos estado en temporadas. Quizás yo sé que desde el COVID para acá han venido temporadas difíciles. ¿Cuántos han estado luchando y sobreviviendo? Y aprendimos la diferencia entre el tiempo, entre el año y la temporada. Y muchas veces hay gente que dice, este va a ser mi mejor año. Yo no quiero que este sea mi mejor año. Yo quiero que el 2024 sea mi mejor temporada. ¿Cuántos han aprendido la diferencia entre el año y la temporada? Así que no escriba allí, no, mi mejor año, diga mi mejor temporada. Porque un año es simplemente aquel tiempo cronológico que vas aumentando. Este no va a ser tu mejor año, este va a ser tu mejor temporada. ¿Sabes por qué? Porque ese año vas a vivir en los principios divinos. Y el primero que vas a volver o que vamos a volver es el principio de honrar a Dios con lo primero. Vamos, ¿alguien lo puede creer? Diga, voy a honrar a Dios con lo primero. Y por eso ese año hemos hablado que es un año de romper limitaciones. Y una de las limitaciones que quizás vamos a pensar que el 50% de los que están acá tienen son las finanzas. ¿Cuántos tienen limitaciones en las finanzas? ¿Por qué usted no puede viajar donde quiere viajar? ¿Por qué no vives en la casa que quieres vivir? ¿Por qué tus hijos no estudian en la escuela o el colegio que quieren tener? ¿Por qué no andas en el carro que quieres tener? ¿Por qué no has levantado esa fundación que hemos querido para Dios? ¿Por qué? Porque el dinero se ha convertido en una limitación. Pero ese año vamos a redimirnos como iglesia, vamos a redimir nuestra finanza. Y usted va a declarar que este año usted va a entrar en una temporada de rompimiento financiero. ¿Alguien aquí lo puede creer? ¿Alguien lo puede anhelar? ¿Alguien puede decir, sabes qué, pastor? Yo quiero eso. Me cansé de lo mismo. Me cansé de lo mismo y voy a provocar un rompimiento. Diga conmigo, voy a provocar un rompimiento. No vas a tener el bolsillo roto, no. Es un rompimiento en tus finanzas, pero el bolsillo lleno. Y mire lo que dice el libro de Deuteronomio 8:18, dice, si no, acuérdate. Y cuando usted le dice a alguien que se acuerda es porque alguien se olvida. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Dile que está a tu lado, es tiempo de acordarse.
¿Por qué? Porque muchas veces como iglesia el enemigo ha colocado como que no nos importa la parte financiera, no nos importa honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y cuando aprendíamos el principio de lo primero, también está hablando del servicio. Muchas veces le dedicamos el 200% a nuestro trabajo, a nuestros proyectos personales, pero poco a poco nuestra vida espiritual se va desgastando y se va consumiendo. Y cuando viene a ver, lo único que tenemos es dinero, pero estamos frustrados. ¿Sabes? Porque una casa, un buen carro y dinero en la cuenta sin éxito en tu vida personal y ministerial es igual a pobreza. Porque el éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto puede ser efectivo para el reino de Dios. Y creo que Dios va a traer una prosperidad integral sobre alguien aquí en esta mañana. Alguien va a tener prosperidad integral ese año. Alguien va a crecer en su matrimonio, va a crecer en su ministerio, va a crecer en su propósito. Y claro que sí, también Dios va a prosperar tus finanzas. ¿Puedes creer eso? Viene ese tiempo porque el Señor nos da esa habilidad para hacer la riqueza. ¿Sabes? Hay una guerra en las finanzas. Y muchas veces no entendemos eso, que hay una guerra financiera. ¿Usted sabe por qué antes cuando usted no venía a la iglesia a usted todo le salía fácil? Usted montaba una cantina y le prosperaba. Usted montaba un bar y le prosperaba. Usted comenzaba un negocio de droga y le iba bien. No te agarraban. Ahora sale sin licencia, con licencia vencida y la policía te agarra enseguida. Y usted dice, pero pastor, yo antes vendía marihuana. Yo antes tenía una cantina. Yo antes traficaba por ahí cosas de contrabando de zona libre y me iba bien. Y ahora que vengo a la iglesia me está yendo mal. ¿Sabes por qué? Tienes que entender que hay una guerra. Y que el enemigo no te quiere ver prosperado. Porque el enemigo sabe que si usted es prosperado, tú vas a bendecir tu familia, vas a bendecir tus hermanos en la fe, vas a bendecir la iglesia. Por eso hay una guerra. ¿Cuántos entienden eso? Por eso era que es fácil. Usted se gastaba $1,000 el fin de semana en la discoteca. Y el domingo aparecía, y el lunes aparecían 2,000, ¿verdad? Ahora se gasta 500 y tiene que hacer guerra para que parezcan 100. Porque hay guerra. El enemigo no nos quiere ver prosperados. Pero ¿sabes cuál es la manera en que podemos nosotros este año quebrantar las cosas? No viviendo por emoción ni por sentimiento, sino volviendo a los principios bíblicos. Y uno de esos principios bíblicos es honrar a Dios con lo primero. Cuando usted practica un principio bíblico, ese principio bíblico va a traer bendición sobre ustedes. Sabes, el enemigo, tenemos que entender que tenemos una guerra, que el enemigo no te quiere ver avanzado. El plan del enemigo es mantenerte endeudado y empobrecido. El enemigo quiere detenerte, el enemigo no quiere que tú prosperes. ¿Y cuál es ese propósito de esta guerra en la economía? ¿Sabes? Proverbio 22:7 nos da o nos explica un poco acerca del propósito en esa guerra. Y dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de aquel que presta. Diga conmigo, el enemigo me quiere tener esclavo. El enemigo te quiere tener esclavo de la tarjeta de crédito. El enemigo te quiere tener esclavo del préstamo donde el chinito. El enemigo te quiere tener esclavo del préstamo al hindú y al judío y al hermano de la fe que está al lado, quizás también le debes, ¿verdad? Porque el enemigo te quiere tener así. ¿Cuál es el propósito de que el enemigo trabaja para tratar de tenerte esclavo? Pero yo quiero creer que ese año, ¿sabes qué? Ni tú, ni yo, ni ninguno de nuestras familias nunca tendrá que pedirle permiso al dinero. Yo estoy creyendo por el 2024, por un rompimiento de nuestras finanzas, que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis generaciones, no tendremos que pedirle permiso al dinero. Y sabes, quizás este diciembre tuve unos ataques financieros muy feos, pero Dios me ha dado palabras increíbles para el 2024. Ayer estaba hablando con un profeta amigo que me dijo, escríbeme una petición. ¿Qué tú quieres que ore por ti? Digo, yo quiero que ores por un rompimiento en las finanzas y por el ministerio y por tantas cosas. Y de repente ayer me escribe y me contó, me dijo, te vi comprando tierras. Y usted sabe, no una hectárea, me dijo, te vi comprando tierras. Y usted sabe que si usted tiene tierra, usted es terrateniente, usted es señor en esa tierra. Pero el enemigo te quiere tener esclavo. Le preguntaba a Ovidio que si tenía vacas, me dijo que las vendió. Cómprate las vacas para que seas ganadero. Comienza con una vaca. Comienza a profetizar. Y este es el año donde se va a romper. Tu mejor temporada en la yeguada no era cuando tenías la cantina. Tu mejor temporada tiene que ser ahora. Tiene que haber una transición. Dios te va a honrar. Que cuando vayas a la yeguada la gente diga, ahí viene el hombre de Dios. Que Dios prosperó, que Dios bendijo. Pero hay que entender que hay una guerra en eso.
Se lo digo al señor Orlando y le decía, ¿sabes qué? Los mejores contratos de la fumigadora no los que estuviste en los años anteriores, son los que van a venir en ese año. Dios va a traer los mejores contratos para la fumigadora. Contratos de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares. ¿Puedes creer eso? Pero hay una guerra. Por eso que usted no entiende que para otro todo le es fácil y usted y yo tenemos que luchar por todo. ¿A cuánto les cuesta luchar por todo acá? Usted ve que hay gente que mete el crédito y se lo prueban enseguida. Usted y yo tenemos que luchar para vender una casa. Porque hay una guerra, hermano. El enemigo no quiere verte prosperado. El enemigo no quiere ver que usted avance. Pero eso es importante que usted entienda que hay una persona sin cuerpo detrás de esa escasez. Dile, aunque la mujer tiene que crear mejores hábitos, porque a veces ella también gasta, pero aún a tu mujer o a tu esposo hay una persona sin cuerpo detrás de ella o detrás de él. Y si los que vinieron al lanzamiento ayer se dieron cuenta que hay muchas personas sin cuerpo, ¿verdad? Y esas personas sin cuerpo se llaman demonios. Se llaman maldiciones generacionales que operan a través de espíritus de pobreza, de escasez y de ruina que se mueven en nuestras vidas. Hay personas sin cuerpo detrás de eso. Y yo quiero que usted pueda leer conmigo Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33. Dice, entonces navegaron al otro lado del lago de la región donde vivían los gerasenos frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por unos demonios. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. Cuando el hombre vio a Jesús, cayó entre él gritando muy fuerte, ¿qué quieres de mí, Jesús? Hijo de Dios Altísimo, te supliques que no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces se había apoderado de él y a veces terminaba en la cárcel encadenado de pies y manos. Pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión. Dijo eso porque muchos demonios se habían entrado en él. Y ellos le rogaron a Jesús que no les diera la orden de irse a la oscuridad eterna. Aquí están los demonios diciéndole a Jesús. Usted sabe que el único, a veces usted escucha evangélicos orando, ahora yo ato un demonio para que no moleste más. Usted y yo no tenemos autoridad para atar demonios y dejarlos esclavizados. Usted y yo tenemos autoridad para expulsarlos. ¿Sí? A veces usted ve, es importante entender en qué rango de autoridad usted y yo tenemos. Nosotros podemos reprender los demonios y ordenar que se vayan de nuestros hogares y se van a meter en la casa del vecino. ¿Verdad? Pero usted y yo no los podemos amarrar. Usted se imagina si la iglesia tuviera el poder de amarrar los demonios, ya no hubiera ningún demonio suelto en la tierra. La tierra ya fuera un Edén. Pero no tenemos esa autoridad. Tenemos que ubicarnos en la autoridad que tenemos. Usted y yo tenemos la autoridad para ordenar al diablo que no esté en nuestra casa, ni en nuestra iglesia, ni en nuestras vidas. Pero él va y busca a otro vecino donde mudarse. Y eso es lo que enseña este principio. Y entonces aquí vemos a esos demonios diciéndole a Jesús, no nos mandes a la oscuridad eterna, porque los demonios sabían que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que él sí tenía la autoridad para mandarlos a la oscuridad eterna. Y de ahí, si Jesús los mandaba a la oscuridad eterna, de ahí no pueden salir. Era como que Jesús los condenara a cadena perpetua. Y entonces los demonios, eso todavía no estamos aquí en la tierra, esto está bacano, aquí déjanos molestar un poco más. Díganos a ver allá en Panamá, a ver que todavía hay un montón de evangélicos que no quieren vivir bajo los principios, para meternos en su casa y hacerle su economía y su vida a 13. ¿Sí o no? Esto es serio. Entonces los demonios le dijeron, please, help me. No nos mandes a la oscuridad eterna, no nos encadenes. Porque si Jesús les decía, ahora los envío a la oscuridad eterna, era prisión perpetua para ellos, de ahí no salían más. Y ellos tenían ganas de seguir fastidiando. Entonces, dice, versículo 32, había muchos cerdos comiendo en el cerro. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. Y Jesús le dijo, ok, está bien, voy a tener misericordia de ustedes. Todavía no los voy a juzgar, no los voy a juzgar hoy para que se mantengan en la oscuridad eterna. Los voy a dejar. Y los demonios ahí vieron un montón de cerdos allá. Escúcheme bien. Los demonios que usted expulsa se van para donde el que está al lado, si el que está al lado no vive bajo principios. Ayer lo vimos acá. Tuvimos un tiempo de liberación tremendo. Y después cuando bajamos por una imprudencia de alguien,
estaba un policía allá que literalmente estaba poseído. Hasta le gritó a mi esposa, yo no me di cuenta, menos mal. Mi esposa me contó que le gritó. Y yo dije, gracias Señor que no vi cuando le gritó a mi esposa. Ni tampoco tú lo viste, ¿verdad? Pero eso fue, aquí una liberación, hermano, que aquí eso estuvo a otro nivel de liberación. Y cuando bajamos yo me estaba riendo. Yo después le dije a los muchachos, ¿te viste para dónde se fueron algunos de los visitantes que estaban en los cuerpos de los que se expulsamos? El policía estaba totalmente amargado, pero tenía un odio, o sea, era una cosa. Y hasta estaba declarando maldiciones con su boca. Yo lo quebranto en el nombre de Jesús. Quebranto eso, lo rechazo. Entonces aquí Jesús está ahora llegando a ese lugar, está liberando a ese endemoniado, pero porque los demonios siempre van a buscar dónde vivir. Y ayer que aprendimos un poco acerca de las maldiciones generacionales, de cómo podemos quebrantarlas, entendemos, ¿verdad?, que el Señor te trajo a ti para quebrantar. Porque los demonios van a querer traer esos tiempos de muerte, de escasez y de enfermedad sobre lugares. Y entonces estos demonios no se querían jubilar todavía. Ellos querían dar cuerda. Pero ¿sabes a quién le van a dar cuerda ese año? Aquellos que seamos desobedientes a los principios divinos. Porque Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice que si nosotros somos obedientes, el Señor reprenderá por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir? Que cuando esos demonios que se van de tus vecinos quieren venir a tu casa, el Señor va a enviar sus ángeles a decir, a esa casa no, en esta casa viven bajo principios, en esta casa se me honra mi nombre, en esta casa mi nombre es glorificado. Eso no lo vas a tocar, vete a fastidiar a otros. Busca otros cerdos que molestar, pero aquí no. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿sabes? Esto es interesante. Entonces dice el versículo 33, entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Miren, los cerdos dijeron, preferimos estar muertos que endemoniados. Mis amados hermanos, a veces hasta los cerdos tienen mayor revelación que nosotros, ¿verdad? Cuando los cerdos sintieron todas esas cosas extrañas dentro de ellos, vamos a ahogarnos mejor, vamos a ahogarnos todos. Ellos prefirieron morir antes que vivir endemoniados, hermanos. No es posible que usted y yo queramos tener maldiciones y enfermedades y esas cosas en nuestras vidas. Mira que está a tu lado, yo creo que tú y yo somos más inteligentes que los cerdos, ¿verdad? Vamos, míralo. Yo creo que tú tienes cara de ser más inteligente que un cerdo, ¿no? No se lo tome de manera personal. Nos acaban de enseñar que no hay que cogerse las cosas de manera personal, ¿verdad? Dile, yo no creo que tú no tengas más inteligencia que un cerdo. Así que ni los cerdos querían estar endemoniados. Tenemos que entender que el enemigo va a buscar la manera de traer esos demonios y traer esas fortalezas sobre nuestras vidas. Regularmente en el área financiera hay 3 espíritus con los que peleamos. El uno es el espíritu de la deuda, el otro es el espíritu de la religión y el otro es el espíritu de la pobreza. Y el espíritu de la deuda es el espíritu del anticristo. Porque el espíritu de anticristo es todo aquello que se levanta contra el desarrollo del ministerio, del propósito que Dios tiene para ti. Usted sabe que Cristo vive en usted. ¿Cuántos tienen esa revelación? Cristo vive en ti y el Señor quiere llevarte a tu mayor potencial de vida, pero el enemigo va a tratar de levantar argumentos y regularmente el espíritu del anticristo te va a tratar de tener afligido. Y dice primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene y así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Regularmente los espíritus de los anticristos que habla acá son espíritus que quieren que nos endeudemos, que nos quiere tener bajo mentiras y engaños para mantenernos en pobreza y para mantenernos lejos de lo que el diseño de Dios para nuestra vida. El segundo es el espíritu de religión. Y usted sabe que esto es terrible porque el espíritu de religión es uno es el más maligno de lo que podemos vivir. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de religión te hace creer que Cristo te salvó, que Cristo te puede liberar, que Cristo te puede sanar. Pero el espíritu de religión que se mueve en este tiempo sobre la tierra nos hace creer que Cristo no nos puede prosperar. Usted sabe que si me ven a mí en una camioneta piensan que es el diezmo de la iglesia, porque es el espíritu de la religión. Si yo comprara una casa o un apartamento, creen que me robé el dinero. Entonces, para la gente del mundo o para la gente del sistema, que un hijo de Dios prospere está mal. Pero que el narcotraficante suba fotos con revólver
enchapados en oro, está bien. Ese es el espíritu de religión. Pero escúcheme bien, yo entendería que el sistema o que el mundo critique la iglesia, pero que nosotros mismos los evangélicos nos opongamos a la bendición de Dios. Porque es el espíritu de religión, el que te hace creer que Dios no te quiere bendecir. Y el Salmo capítulo 24 versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted sabe que su papá no tiene una hectárea de tierra, sino el mundo completo. Y si Dios, mire, cuando Dios creó las playas, cuando Dios creó los ríos, cuando Dios creó los mejores lugares que existen en esta tierra, ¿en quién los creó? ¿Pensando en quién? Pensando en usted y en mí. O sea, ¿usted cree que Dios es malo o que Dios es un Dios perverso para creer cosas buenas pero después escondérnoslas y negarlas? No, todo lo que Dios creó en esta tierra lo creó pensando en usted y lo creó pensando en nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que hace el espíritu de religión? Es subyugar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que comenzamos hablando sobre el yugo en la cerveza? Y lo que trae el espíritu de religión es un yugo. Misael, ¿me puedes ayudar con esa? Y con eso va a ir terminando. ¿Sabes qué es el espíritu? Dice, el espíritu de religión le coloca un yugo aquí en la cerviz, aquí. Y le dice cada vez: tú no vas a prosperar. Los britos no van a prosperar. Los britos van a vivir alquilados. Los britos no van a poder tener buenas casas, tener buenos carros, tener buenos negocios. Y ahí está. ¿Se acuerdan? El espíritu de religión es un yugo en tu servicio. Y a veces uno tiene que luchar con eso. Si mi esposa viene con un buen bolso, usted piensa que salió del diezmo de la iglesia. Porque eso la religión te hace creer. Entonces, no está mal que el borracho prospere, que el narcotraficante prospere, pero está mal que el pastor, los líderes de la iglesia prospere. Pero ¿quién hace creer eso? La religión. Y usted ve YouTube llena de religión. Ahora, hay límites y sabemos que hay gente que no hace las cosas correctamente. Pero porque existan malos médicos no quiere decir que todos los médicos son malos. Que porque existan malos odontólogos no quiere decir que todos los odontólogos son malos. Aquí hay una muy buena odontóloga. Entonces es injusto decir que porque hubo un pastor que malgastó las finanzas, quiere decir que entonces todos los pastores nos robamos el dinero. Por lo menos el que está frente a ustedes no se lo roba. Y el espíritu de religión te hace creer eso. Y entonces como que los hijos de los pastores tienen, miren el espíritu de religión. Si los hijos de los pastores andan todos mal vestidos, ay, pero tienen un Dios pobre. Pero si mis hijos visten con Jordan, eso son orgullosos. Y el deseo de todo padre es darle lo mejor a su hija. Mi hija cumple 17 este año y le dije: ¿sabes qué? Quiero regalarte un carro de regalo de cumpleaños. Eso es lo que está en mi corazón. Y no cualquier carro. Porque si es para mi hija, no le va a dar un carro que la deje tirar en la calle. Y ya le dije: tienes de aquí a junio para que aprendas a manejar. Y cuando la vean llegar a un carro, a mí me importa lo que piensen los religiosos. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Yo no puedo esconder mi bendición por lo que produzca en otros. Si en ti produce rasquiña, pues es tu problema, cómprate una pomada. Pero si te da gozo, celebra conmigo. Vamos, dile que está a tu lado: si mi bendición te produce rasquiña, cómprate una crema. Pero si te produce alegría, celébralo conmigo. Porque regularmente cuando usted celebra la bendición de Dios en otros, regularmente esas bendiciones también van a venir sobre ti. Y el tercer espíritu con que peleamos en el área financiera es el espíritu de pobreza. Hermano, yo no sé por qué a los evangélicos les encanta ser pobres. Yo quiero saber, ¿qué hay de bueno en ser pobre? Mira, si alguno de ustedes me da algo bueno de ser pobre, yo cambio de opinión. Dígamelo primero. ¿Qué hay de bueno en ser pobre?
Cuando usted ve esa cuenta que está en rojo, ¿eso es qué le produce a usted? ¿Tristeza o gozo? Cuando usted abre su closet y ve ahí los mismos tres. Cuando tu hija te dice que quiere Burger King o que quiere un McDonald's, o cuando tu hijo te dice que quiere ir de vacaciones. Hermano, ¿qué hay de bueno en ser pobre? ¿Qué hay de bueno en tener una iglesia pobre? Donde no tengamos aire acondicionado, donde no podamos tener un buen sonido. Este año queremos cambiar esas sillas, queremos cambiarle sillas, comprar sillas más cómodas. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que tratarlo a ustedes como lo que son. ¿Qué son ustedes? Son reyes y sacerdotes. Mira que está a tu lado, dile, mira. Y el espíritu de pobreza el espíritu de pobreza es la máxima expresión de una maldición generacional. Entienda eso. Y los invito a que vengan un día con Dios para que aprendan más acerca de eso y que vayan a su lanzamiento para que aprendan más acerca de eso. Pero el espíritu de pobreza es la máxima expresión de una maldición generacional. La pobreza es la máxima expresión de una maldición generacional. Así que si usted hoy ha abrazado ese espíritu, se lo va a reprender. Voy a terminar con este versículo que dice Isaías capítulo 10, versículo 27. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor.